Sean bienvenidos a nuestro segundo episodio de prueba de Random Stage. En el anterior capítulo hablamos un poco sobre la película Alien y tratamos en gran medida lo que eran ciertos altibajos del cine en general. En esta versión, bueno, en esta edición más bien, estaremos tratando uno de los géneros cinematográficos que para mi compañero Mariano es uno de sus favoritos, que abarca un poco de lo que es también un género favorito de mi parte, pero al cual hemos decidido darle un espacio específico, porque tenemos muchas cosas que compartir y muchas cosas que discutir sobre este género. Y es específicamente el vampirismo. Desde el cine de antaño, con la introducción a Nosferatu, hasta el cine medianamente contemporáneo, que tuvimos un buen avance con Underworld y un detrimento con Twilight. Pero entre medio de estas cosas, entre los orígenes y el presente, hay muchas películas y mucho lore o mitología del vampiro. Exacto. Una de las principales cosas que estábamos hablando es realizar para los sábados, domingo, un programa específico sobre películas, sobre una película en particular, como lo hicimos con Alien, Ujú. y otra, otro para los miércoles o jueves, eh, tema abierto, ¿no? Para poder ver cómo ha evolucionado el cine sobre ciertas vamos a decir, ciertos géneros Ujú. en general. Y el vampirismo, la verdad que, aparte de que abarca muchísima mitología y, y muchas leyendas urbanas de diferentes regiones, regiones, digo, por decir países en general, eh, es lo que le va, vamos a decir, lo que han llevado al cine a que lo muestren de diferentes maneras. Por ejemplo, Nosferatus, ¿no? Una de las películas que cuando la pasaban en la Fox, uno hasta a veces pensaba si realmente la iba a mirar o no, Sí. porque no era el vampiro que uno estaba acostumbrado a mirar. Porque es un tipo. No, no era el vampiro cool, ese de que es el motociclista, ese que es el que asalta en los moteles. Era una película, una que es en blanco y negro y eso ya de por sí es tétrico. Sino que era el tipo de vampiro que sabía, ¿cómo decirlo? Se notaba que el film era muy de antaño, pero y que el vampiro era prácticamente un precursor de lo que sería más tarde el monstruo del Doctor Frankenstein. O sea, un ser que se mueve lento, que ataca lento, que... Claro, el vampiro en sí ha tenido muchísimas transformaciones, No, no, pero desde... muchísimas transformaciones hasta ser de un caballero hasta ser un simple animal. Sí, desde Bram Stoker Sí, Bram Stoker le dio hasta... un giro muy grande a lo que es el vampiro actual. Ah, lo colocó en sociedad, básicamente. Lo colocó en la perspectiva, básicamente, de un conde. exacto. Aunque tiene ya su mitología a través del conde, ¿no? Y su historia la van, la van puliendo a medida del tiempo. eh, Además de que su obra es una obra maestra, Ujú. porque Bram Stoker lo que hizo fue eh, darle un inicio al conde Ujú. y de por qué quedó así. Sí. Darle el por qué está en contra de la iglesia, de por qué se enfrenta, por qué se convierte en lo que es un chupasangre, que en la mayoría de las películas de hoy en día esa parte se la deja de lado. Lo que han utilizado para cubrir el faltante del conde es generar nuevos maestros.
nuevos maestros o simplemente pretender, o sea, suponer que el público ya se va a dar una idea de dónde vienen los vampiros. En plan de, siempre han existido. Y, y ahí lo dejan. En el caso, yo qué sé, de Twilight, por ejemplo, se da a entender que los vampiros siempre existieron, pero cometen el horror de introducir algo nuevo, sea bueno o malo, algo nuevo, y ese fragmento nuevo no se le da explicación. Quiero decir con esto, el vampiro del tipo conde, por ejemplo, y pasando por Bela Lugosi, es creíble que ese vampiro pudiese sobrevivir en el mundo, porque era un conde de la época en que los condes eran más recluidos, eran más solitarios, eran personas que demandaban respeto, por lo tanto nadie iba a indagar sobre su vida personal. Cuando pones vampiros adolescentes, no en una sociedad moderna, en un mundo ya mucho más interconectado, si no le das una razón del cómo, cuándo y por qué existen aún hoy en día sin que los humanos sepan que están ahí, generas lo que yo denomino cráter argumental. El vampirismo en sí abarca un montón de áreas, ha tenido una cantidad enorme de mutaciones a lo largo de los años, tanto en el cine como en las novelas, como en las series. Pero cada vez que alguien introducía algo nuevo, al menos se tomaba la molestia de darle una suerte de micro o macro explicación del por qué eso sucedía. Sí, uno de los temas, yo qué sé, en el tema, siguiendo con el conde, es que lo ponen como que es uno de los seres, vamos a decir, primero que nada, que el vampiro es uno de los seres pensante por excelencia. Es un ser capaz de entender la vida humana debido a que él fue un humano. Él fue un humano, claro, es uno de los no muertos más pensantes. A Exacto. menos que se me venga a la mente, capaz que hay otras mitologías que tienen mejores ejemplos. Pero, ¿qué pasa? Cuando nos vamos a Bela Lugosi, ¿no? Que Bela Lugosi lo podíamos ver en la Fox, Ojo, en la no, vieja en la Fox. vieja Fox. En la vieja Fox, eh, demostraba un conde que la gente le temía por las leyendas que había. Demostraba cuando él aparecía, bien vestido, bien peinado. No era un ser que, que diera temor al verlo. Claro, o sea, tenía porte, tenía ¿cómo dice? Un gentleman, era un caballero, Exacto. básicamente. Y no lo fueron convirtiendo, vamos a decir, a medida que pasa el tiempo lo van modificando de diferentes modos. Yo que sé, por ejemplo, eh, Drácula de Bram Stoker, que es un conde, también. Él tiene, aunque su peinado es horrible, Ah, tú hablas de la película con Keanu Reeves. claro, un Ramchill, Mm, eh, ya tiene un porte, ya tiene su leyenda y también es una persona respetuosa. ujú. ¿Qué pasa a medida que va pasando el tiempo? Van modificando el vampiro para que sea alguien que imponga miedo. Cuando vos me mencionaste, por ejemplo, los vampiros adolescentes, y no me quedó otra que buscar rápido acá en YouTube, película de los años 80. ¿Ya? No me puedo acordar el nombre de esta película, no sé si la viste. No la vi. Ya te voy diciendo, no la vi. Y este actor, ¿cómo es? Ya lo vemos. Enseguida. Eh, Tratan de atrapar a otros. No, no dices, te vas a perder en búsqueda. Acá está, The Lost Boy. Lo ponen en un ambiente adolescente, la película. Mm.
¿ah? En los años 80. No estamos hablando de la generación nueva. No, no, Entonces lo enfocan a esto desde otro punto de vista, aunque la película no es eh, de terror, es una película entretenida, de vampirismo mm, entretenida. ¿Ah? ¿Qué pasa con las películas de los vampiros actuales? Entra el romance, entra el amor que siempre existió del vampiro hacia al ser humano, pero lo distorsionan. sí, Hay una distorsión muy grande de lo que de sus orígenes a la actualidad. Se lo puede ver también en Underworld, eso ¿no? se ve especialmente en la segunda película. En la Por- primera ya de por sí se lo puede decir que hay una gran distorsión de lo que era. Ya lo ponen en una sociedad mucho más amplia, con cierto estatus político dentro del Oh, vampirismo. te refieres al vampiro en sociedad. Claro, Ok, ok. ¿qué pasa? Cuando, si tomamos los inicios del vampirismo, era el conde. Era el solitario. Exacto. Que por medio de su mordida podía tener a sus siervos. Ujú. ¿Ah? Y esto a medida que va pasando el tiempo, se va modificando. Se lo ve en otras películas, no de cine B, ya de cine C, D, E, F, Tirando la G. F, sí. Sí, 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 de muy, pero muy bajo presupuesto, con muy buena idea, pero que no tiene un... La capacidad de poder presentarlas al Claro, potencial que deberían. yo ahora no me puedo acordar em, la actriz que por medio de la desaparición de la actriz es que entra la investigación hacia el vampirismo en la película, eh, que al final de la película vos te estás esperando porque es bastante entretenida, ¿ah? Pero llega al final y te muestran al rey vampiro, al conde, al Mm, maestro, como un monstruo, que lo respeto que me lo pongan como monstruo, pero no que viaje, que vuele de forma vertical, tomando el estilo del vampiro asiático que salta recto y se traslada. ok. Bien. Y este saltaba y volaba, no como Superman ni como cualquiera de los superhéroes de forma horizontal, sino Ajá. que llegó a volar verticalmente en línea recta. Entonces, eso te dabas cuenta que tenía hilos, cables, lo que fuera, atado, si no tenía Y aún un así. sinsentido del ridículo bastante importante. Claro, que cuando llega esa escena te desmoraliza totalmente. Entonces decís, el vampiro está muriendo. No, no está muriendo. Entonces después llegan el cine del romanticismo, ¿no? Que hay una película francesa muy, muy buena que te muestra el vampiro en pareja, ¿no? Mm, Tratando de salir del ámbito de la sociedad humana, ¿no? Que quieren vivir el romance. Y está perfecto, es otra visión completamente ujú. diferente, pero te mantienen un vampiro que necesita de Exacto, la sangre para vivir. exacto. Además, es importante aclarar que el conde era conde porque era lo que necesitaba para poder obtener. Porque las películas de la Universal Monsters, a Bela Lugosi, muchas de ellas, era un conde porque en la época en la que se trata el film, era la persona de mayor capacidad social. En cambio, si colocas un vampiro hoy en día, en el presente, en pleno siglo XXI, un conde es algo inútil. La mayor capacidad de sociedad de poder alimentar, de conocer el entorno, es ser un vampiro común y corriente de calle. Entonces, no solo tiene que haber cambios, sino que el vampiro va a cambiar acorde a la sociedad humana en la cual se esté gestando. Entonces, como vos decís, hay vampiros que
pueden tener un romance o un intento de emular el sentimiento del amor y el afecto que tienen los seres humanos, los seres vivos. Eso está perfecto. Es el camino a seguir. De lo contrario, el vampiro no existiría. El ser humano sabría que si ves hoy en día, a ver, es muy simple. Si hoy en día ves por la calle a uno vestido de conde, vos sospechas de ese tipo. Vos sospechas de esa persona. Hoy sí, nadie anda vestido de conde. No por eso mismo. Entonces, si no se adapta, Yo está entiendo, frito. entiendo la idea, ¿no? Y, y también se entiende, ¿no? Cómo lo transforman lo van transformando desde los 30 no me acuerdo en qué época era la de que está Bela Lugosi, porque la Este verdad, está desde los 30 hasta los años 50, creo que es, o 60. Sé que tuvo un montón de películas de los antiguos Hammerfilm. claro, Bela Lugosi han andado mm, desde los 30 más o menos, 40, ¿tá? Drácula de Bela Lugosi, los 30, ¿tá? Ujú. Bueno, yo entiendo cómo lo van transformando a lo que es la sociedad actual. Que muestren cómo se va adaptando a los cambios para mantenerse vivo, porque ese Claro, es el propósito que tiene, mantenerse y vivo. he visto cómo han eh, revivido a Drácula, por ejemplo. La última película de Drácula está muy bien presentada. Yo no. Tengo mis críticas sobre ella junto a Edgar, que sería interesante agarrarlo un día a Edgar para Disculpe, hablar sobre las películas de vampiros. hace años que no lo veo, hace como 5 años que no veo al flaco. Bueno, y le dieron un giro. Ahora, ¿qué pasa con las películas de vampiros? ¿Hasta qué punto son creíbles? ¿Qué clase de vampiro vas a interpretar? ¿Qué clase de vampiros querés que la gente vea? Mm, Entonces, vos no me podés hacer una película de vampiros que se supone que es de horror, ¿ah? ujú, ya, Y llevármelo a una película de comedia romántica. No comparto eso. te entiendo por dónde van los tiros. Porque podés armar una película de Drácula nueva, basada en la época de antes, ¿no? Que anda en búsqueda de su amor perdido. Y lo entiendo. Puede ser una película romántica. Sí. Y que se coma Sí, en tres panes el primero que se cruce para alimentarse. claro. O que sean una antigua pareja de humanos que uno de esos desapareció y la otra desaparece, se convierte en vampiro y descubre que su media naranja es un vampiro. Y la película es de que intentan reconstruir los lazos que tenían como humanos y ven que no van a conseguirlo. Porque el vampiro depende del origen o del lore o de la mitología que quieras agarrar. Hay vampiros que no tienen sentimiento. Hay vampiros que solamente viven para la sangre sin ser monstruos. Ellos actúan como seres humanos comunes, pero es simplemente un acto para poder obtener existir. Exacto. Cuando vamos a ese punto, ¿no? De humano y animal, es cuando entran otra clase de películas. ¿Ah? El vampiro animal, ¿no? Que vive en su sociedad como vampiros. Ujú. ¿Ah? Y eso es aceptable. Yo lo acepto, ¿no? Como esta película, eh, 30 días de oscuridad. 30, 30, sí, 30 días en la oscuridad. Sí, Bueno, sí. La, ¿qué la pasa? de Alaska. Sí, 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 Claro, sí, sí, sí. está perfecta. Son, no son humanos, son vampiros convertidos de Ya. forma continua. Ujú, Y está bien, porque el enfoque fue hacia el vampiro. ujú. ¿Ah? No me pongas un vampiro rosado. Ok, entiendo.
Eh, a ver, Entiendo, una cosa es el cambio con sentido y explicación, y otra es el cambio porque al director o a la escritora se le ocurrió meterlo y forzarlo dentro de la claro, narrativa. yo soy consciente que el vampiro tiene un romance desde el libro de Bram Stoker y tiene ese, esa prohibición, ¿ah? Ujú. Como el algo prohibido. Y se lo ve en casi todas las películas de vampiros, ¿no? Donde son seres pensantes. Ellos deciden cuándo alimentarse Sí. y de quién alimentarse. Entonces ese es el vampiro que uno conoce. O al menos hoy en día, la gente hoy en día es el que tendrán quizás la mayor referencia. Exacto. Sin saber de la trama de los monstruos de Universal, que eran los vampiros, estaba Frankenstein, estaba la momia, etcétera. Sin saber de Underworld, pero teniendo como quedan en el discurso de la sociedad que el vampiro era el conde con la capa y todo lo demás. Tenía. Acá estaba, mientras estabas hablando, estaba buscando. Judy Lynn O'Keeffe es la actriz que hace la película de vampiro, que yo te decía. Y la voy a buscar en este mismo instante para ver de, de decir cuál era la película. Uf, De, la película es vieja, tiene que ser, ¿qué año? ¿90, los 80? no, 2000 y poco tal Ah, vez, o antes todavía. no, pata, son 20 años. Y no está, no aparece. Bueno, No puede ser que la hayan eliminado. Bueno, la actriz esta aparece interpretando dos personajes en Two and the Halfmen mm, en diferentes episodios. ujú, ¿No? Y aparece en esa película que te decía. El vampiro ha tomado lugar en, en culturas, en novelas, en libros, en mitología, ah, en la tele, en series, en, en dibujos animados, yeah, anime, hasta en videojuegos. yeah. Cada uno de esos vampiros tienen diferentes formas de interpretar. No, yo no estoy de acuerdo con todos No, con los tampoco, que o sea, aparecen. Cada uno yo creo que tiene una postura. Ahora, yo prefiero el vampiro que vive en comunidad, que se alimenta de seres humanos de forma de consciente, consciente, sí, en forma estratégica, porque eso de se forma alimenta. estratégica, y no de ese vampiro de que creó un suero especial para no alimentarse, del que ya no mata seres humanos para vivir, del que sí puede enamorarse de un ser humano sin morderlo. O- Está fuera de su naturaleza. lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Mira, eso funcionaría. Yo, por ejemplo, en uno de los sueros que yo más respeto, ¿Uno de los qué? de los sueros que evita la transformación, Ah, vamos a decir, la necesidad de la sed de sangre, ¿no? Pero sacándolo a un punto aparte, mm, es Blade. ¿Ah? Porque le hicieron un vampiro nuevo. ¿qué? ¿Ah? Es un vampiro completamente nuevo. Es un vampiro que su madre fue mordida y él nace con las habilidades del vampiro, pero con la sed del vampiro sin ser un vampiro. Ujú. Sí, 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 ¿Ah? entiendo. Él no tiene la inmortalidad. No, él ¿Ah? va a ser Ahora, un viejo sin dientes. claro, ¿qué pasa? En esa película muestran, en las películas de Blade, muestran que la sangre lo cura, lo alimenta, no como el suero. Ujú. ¿Ah? Ahora, estamos hablando de un vampiro que rompe.
con la tradición. Bueno, con los esquemas ya pactados, Ahí está. Rompe con los esquemas. pero le dieron un sentido. Le dieron un sentido, le dieron un giro, le dieron Un arco, una identidad diferente. claro, o sea, le dieron credibilidad, o sea, sí, el hecho de que se inyecte el suero para no beber sangre tiene que ver con el plot de la película, ¿ok? Pero esa herramienta de plot, esa herramienta que puede ser barata o se considera barata, tiene una explicación lógica para el universo del film y para la vida real. Si existiera un vampiro que hubiese nacido de esa, que hubiese sido formado de esa manera, Claro, se le entiende. encontraron un sentido. Ahora, cuando nos vamos al cine más actual, una de las transformaciones más groseras que se vio fue Underworld. Ujú, Underworld cambió todo lo que se venía viendo. ujú. En el cine, Sí, 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 sí. solo exclusivamente en el cine, porque en libros, eso, no, Ok. del vampiro en sociedad. Claro, Este, no, no, no. En el tema de, ¿cómo te puedo decir? Le dio un- una idea al cine diferente de lo que se venía ah, viendo. una, 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 una visión diferente a lo que era ya establecido el cine. Lo más cercano Claro, a esto fue de John Carpenter, a mediados de los claro. 90. Está. Eso, Vampires de John Carpenter claro, eso. fue como diciendo, hay que reiniciar todo y Ujú. poner algo nuevo. Salen las primeras leyes, las reglas que tienen Los cazadores de los vampiros. cazadores. Y los vampiros son más animales semi-humanos, semi-inteligentes que viven en manada. Eh, eh, Ahí es cuando se ve por primera vez, si no quiero equivocarme, eh, las colmenas. Sí, las colmenas que de hecho en la película aparece, creo que el protagonista se encuentra con una Exacto. y apenas sale con vida, pero No, y la forma de cazarlos, a plena luz del día, no, los tiran hacia afuera, no es que ellos entran no, y no, te no, sacan, no. sí, se enfrentan, sí, pero siempre a la luz del día. Entonces, no es la clásico de que voy a matar al vampiro a un cementerio en plena noche, En mientras plena está, noche. antes de que se despierte, a clavarle la estaca en el corazón. ¿Ah? Que, si vamos, uno de los cambios muy grandes que hicieron sobre el vampiro fue que el vampiro se desintegra cuando le clavan una estaca. Ujú. Se lo vio en Blade, se lo vio en diferentes películas, en series. Sí, eso viene desde siempre. O sea, a Bela Lugosi cuántas veces lo pulverizaron a esta casa. En las películas. Supuestamente, por lo que se lee en los libros, el vampiro se le clava la estaca en el corazón, se Mm, corta la estaca para que pueda cerrar el ataúd mm. y queda muerto. Si vos le sacás la estaca, su corazón vuelve a la vida. Sí, 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 sí. Entonces, eso se fue eliminando por diferentes, a medida que el tiempo va Y transcurriendo. también para darle un final a la película, seamos honestos. Claro, El lo bicho. que pasa que muchas cosas se basan en la cultura popular de diferentes países. ¿Ah? Hay ciudades que ahora no puedo recordar el nombre, que hasta el día de hoy cuelgan rastas de ajo en las ventanas. Sí, creo que es Haití una vez. O hay algún lugar por ahí en África, no sé dónde que. Sí, hoy en día se siguen cazando brujas, se siguen cazando demonios. Entonces, ¿qué pasa con el tema del vampiro? Sale también de la Edad Media y para atrás, cuando habían los plantíos de trigo, de Ujú. diferentes cosas. Estamos hablando de siglos y siglos No, atrás, no, sí, cuando se hizo más popular el tema del vampiro. ¿Qué pasaba? Eh, Hay una sustancia dentro del trigo, en la harina en sí, ¿no? Que al consumirla en demasiada, en exceso, mm, te genera un problema en la piel. Entonces, cuando se expone la piel al sol, esta es dañada. ujú.
Entonces empezaban con problemas, infecciones. Esto no había una higiene muy prolija que digamos en aquella época. No, no existía. Entonces empezaban a molestarse con el sol y empezaban a reprimirse. La gente empezaba a mirarlos de mala forma y el único lugar donde la gente sentía temor de ir eran los cementerios. Entonces, ¿dónde se refugiaban? Y obviamente En los cementerios. Entonces, en la primera cripta que claro, encontraste. debido a esa enfermedad ocasionada por el exceso de, no me acuerdo qué sustancia es, que es por medio del trigo, las harinas, ellos consumían demasiado pan en aquella época. Era lo que había. O sea, Claro. azúcar no existía, no se había inventado todavía. ¿Ah? ¿Qué pasa? Eh, Generaron las enfermedades y escapaban a eso. Después empezaron los cazadores. Obvio, Y obviamente estaba también el que se moría y no se moría. obvio, Después por eso ponían las campanitas afuera, por afuera si que te morías, hinchar a la campanita para ver si el que estaba en el cementerio te desenterraba. y como era completamente en vano ese sistema, lo sacaron enseguida y se inventó lo que era el velorio. Pero sí, como había cacería de brujas, Exacto. cacería de estas seres y Cacería de todo tipo. Ellos lo que les gustaba era cazar. eh, Y lo que no entendían era condenado. ¿Qué le dio? Vamos a decir, en los videojuegos, eh, Bloodlines lo veo venir. no iba a Ah, mencionar maldita. Castlevania, Ah, un cazador. Tenés Vampiros de John Carpenter, un cazador. ujú. ¿Ah? Tenés Van Helsing, un cazador. El vampiro siempre es cazado por alguien. O por algo. Underworld, como Es a lo que siempre. iba a ir. Ese fue el cambio que dio Underworld. Underworld jamás fue cazado por un humano hasta el final. Por un grupo de Ah, gente especializado, no guiados por otro que no era humano. ujú. Entonces, ese punto es el que te hace ver la película de una forma completamente diferente. No hay un humano que se enfrenta a ellos. Claro, Son humanos contra, ¿cómo es? Contra licántropos. claro, además, no es esa de el héroe contra el villano, sino que es un concepto más fluido en el caso de Underworld. Es una sociedad de vampiros y licántropos intentando resolver sus problemas, sus discusiones a punta de tiroteo en medio de una sociedad humana, la cual si se entera que estas dos especies existen, ambas quedan extintas en cuestión de meses. Porque el ser humano tiene una capacidad, a pesar de ser el ganado del caso de los vampiros, el humano los puede exterminar muy fácilmente. De hecho, en Underworld 3, si no recuerdo, cuando se descubre que los vampiros son reales, o sea, los licántropos tienen mucha intervención en este sentido, en las calles hay test de luz ultravioleta. Claro, O sea, estaban fritos los vampiros en ese momento. son, ¿Entendés? viste, claro, son, viste, son los giros que le van dando. Yo, por ejemplo, digo, a mí, una película de vampiros tiene que tener varias cosas. Una, suspenso. Ujú, Otra, compartir el terror. Y otra, que los vampiros tienen que ser vampiros. obvio. ¿Ah? Pueden ser personas sociables, pueden Claro, tener inteligencia, pero son monstruos. O sea, no exacto. son una pobre víctima, sino que cargan el peso de una maldición, o sea, no mitológicamente hablando, sino ya... Claro, Bueno, puede ser mitológica si nos vamos al mundo de Cain exacto. y Enoch, pero, y Lilith, o la más tú, pero es una bestia, o sea, es un animal más. Es un animal más que puede controlarse, pero, por ejemplo, vos mencionaste la película que yo no pensaba mencionar, Twilight. El vampiro no puede ir a la escuela, es mentira. Se los come a todos. Se los come todo. ¿Ah? O le hacen bullying. O le hace, le hace- Le rompen los dientes, se muere de hambre. ¿Ah? ¿Entendés? Digo, no, no, no.
vamos a decir, entiendo. Los Eh, géneros, los ¿Por gen- qué? Lo siento, te tengo que hacer esta pregunta. ¿Por qué en Twilight no hay una escena en la que le hagan bullying al vampiro que interpreta Pattinson? porque le hacen bullying afuera. Oh, ok, thank you. Ya está, ya está. El director dijo, ¿para qué le vamos a hacer bullying si se lo van a hacer afuera? Voy a entender pocas palabras. Yo me Claro, ya callo. está. Yo me callé. Puedes seguir vos solo el programa. No. Te hice perder la onda, ¿verdad? Mira, el tema es el siguiente. Cumplen ciertos requisitos. Las películas de vampiros, las mejores son las que contienen un poco de suspenso, ¿no? Y más a un cine de horror o policial, por decirlo de algún modo. Ujú, Después tenés las películas que son de vampiros, ¿no? Con trama, con una trama más allá del horror, sino del temor del vampiro hacia la sociedad. ¿Ah? De que lo descubran, de que él tiene que alimentarse, escapa, mata, sí, claro, y ¿tá? de que está privado de los placeres que los humanos sí se pueden dar. Exacto, ¿no? Y después está el otro del romanticismo, donde tenés eh, romances, Ujú, ¿no? De siglos, entre ellos viviendo, bebiendo sangre, que quién sabe a quién se la drenaron en mm, copas y todo eso. Y es una película sobre vampiros romántica, ¿no? Enfocada a una sociedad con un sentido de que están en desacuerdo de cómo están viviendo, con una duda existencial. Tiene una trama completamente diferente, pero estás viendo vampiros. exacto. ¿Ah? Sí, está viendo vampiro. Y el vampiro tiene en todas las películas y en la cultura popular y en algunos libros, el vampiro puede oler sangre a kilómetros, sentir tu presión arterial subir, sentir tu corazón bombear como desquiciado. Claro, el máximo ejemplo en lo que yo considero, quitando a Bela Lugosi Ah, de lado, obvio. Pero yo, Bela Lugosi es el señor Conde. claro, a pesar de que la mayoría de sus películas de vampiros son un detrimento, digo, en las que él estuvo. Porque si tú ves la era Hammer Films con él y Peter Cushing, el que hizo el Gran Moff Está, Tarkin en pero Star Bela Wars. Lugosi fue enterrado con su propio... No, no, sí, 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 fue enterrado con su propio papá. O sea, es el conde. O sea, él murió como el conde, un título que él se merece y hay que respetar eso, porque se lo ganó. Pero lo que te digo es que quien crea que la carrera de Bela Lugosi como el conde, el vampiro, fue buena, película genial, tras película genial, No, no. no es así. Es una película buena, cinco malas y una decente. Claro, pero es que a la época en que era, no había ideas de hacer algo nuevo. No, Además no lo podían transformar. no, Aparte no lo podían destransformar. no, es que encima de eso que me está contando que es cierto, este, los directores de diferentes películas, quien hubiese escrito el guión, tomaban decisiones estúpidas con el film, al punto en el que hay una película en que Bela Lugosi se negó a, a dar voz al film. Él aparece como vampiro mudo, Claro, porque el script era una porquería. es que justamente ahí es donde entran los directores, los guionistas y todo. No, o sea, lo que quiero... ¿Sabes algo de vampiros, macho? Bonnie es Carlos. Ya, ¿qué pasó con el, con el monstruo? Que hay mucha gente que lo llama, esto tengo que contarlo. Hay mucha gente que cree que Frankenstein es el monstruo. No, No, y Frankenstein es el doctor que es lo creó. el doctor que lo creó. Por eso se llama el monstruo de Frankenstein. Claro, el bicho, el gigantón, no tiene nombre. ¿Ah? ¿Qué pasa con Bonnie Carlos? Fue elegido por su cabeza cuadrada. Sí, y su estatura. Exacto. Sus movimientos torpes, Ujú. ¿no? El pobre tipo ya a cuadros tenía la vida con el personaje. Exacto. Le marcaron.
Porque en esa época marcaban a un personaje para eso y no cambiaba más. Ujú. O igual intentaba salirse, pero la cultura popular en el momento no lo dejaba, o sea, No lo siempre lo dejaba. recordaba. Es como la actriz que interpretó a Morticia en Los Locosada. Siempre va a ser Morticia, no importa cuánto la mires. O el que interpretó a Homero en la misma serie. Lo ves en otro papel, sigue siendo el mismo personaje. Exacto. O No, O no. MacGyver, antes era. MacGyver, Es MacGyver, sí. es MacGyver. Ya No está. importa dónde se meta. Si Sí, soy, sí. oye, que soy Jack O'Neill. No, vos sos MacGyver. Metete en el Stargate y arreglámelo. Tomás, acá tenés un clic. Claro, sí, Ya sí. está. Y si querés tener como máscara ya. Exacto. ¿Tá? Pero como es, hay varias películas, como es, por ejemplo, la de Brad Pitt, ¿no? Haciendo de vampiro. ¿Qué? ¿What? ¿Qué? Claro, una película de fines de los 90, principios del 2000, si mal no recuerdo. Ah, sí, sí, sí. Como es, entrevista con un vampiro, creo que es. Sí, sí, ya me acordé. Sí, oh, Acá tenés, el Conde Drácula, ¿ah? En Van Helsing. ujú. Para mí, con lo que iba a decir al comienzo, antes de que recarriláramos el tren y le prendiéramos fuego, quitando Bela Lugosi, para mí el mejor Drácula que he visto es el que está en Van Helsing, de Scott Summers. Porque el tipo te vende la idea del conde, te vende Se transforma, y se puede transformar en el monstruo de la mitología. exacto, con lo que se llama Bela Lugosi. Bela Lugosi se convertía en un murciélago. Claro. Y, Eh, y- atado de hilos, pero Acabo de ir, pero claro. Y lo que te digo es que el conde de Van Helsing, vos sería un villano, sería un monstruo, pero vos podías tener una buena conversación con él. claro, Y él porque tendría la paciencia de eso, si era interesante la conversación. ah, Udo Kier, esta también, la otra de Drácula, son como es, representan el vampiro clásico, lo que era el Bela Lugosi, Claro, sí, sí. Drácula, con Gary Oldman, Ujú. de Bram Stoker, el sombrero de copa, Obviamente, ¿no? en la época, Era, eso era moda. eso era, obviamente, estaba a la moda. Fueron, vamos a decir, son películas que marcaron, ¿no? Drácula marca. Por eso yo digo, la película nueva de Batman, de Batman, What the fuck? De Drácula, está bien marcada, ¿no? Aunque tiene sus detalles, pero está bien, Ujú. mantiene su enfoque. ¿Ah? Tal, mencionamos Blade. Blade tiene, pero Blade tira mucho el tema de Marvel. Sí, sí, es muy genérico, Blade. O sea, a Claro, mí, eh, respeto el concepto de Blade. A mí no me gustó la película. claro, ¿Ok? son cosas diferentes. ¿Ah? Will Snipes es una cosa, pero estamos hablando de Blade, Sí, el sí, sí. personaje. El personaje, te hablo del ¿Ah? personaje. Me cayó gordo. Vampire Knight, ¿no? La serie animada, está muy Ajá. prolija también. Esta no recuerdo. Acá está, con Kiefer So, Sutherland. ya, Jóvenes ¿qué, ocultos. qué es Sutherland? Jack Bauer, ya está. Ah, ¿no? Jóvenes ocultos o The Lost Boy. Ujú, Esta es la que yo te digo. De los 80, eh, lo está diciendo, el ujú, look tipo punk, adolescentes, ¿entendés? Y te muestra, aunque la primera estuvo muy buena, ujú. las que vinieron después terminaron siendo cómicas. Eh, Pero te mantienen, en lo cómico te mantienen el vampiro. Un cazador que en ese sí, entonces era oh, niño, se vuelve cazador claro. y sabe de la existencia de los vampiros. Ya, eso es un arma de doble filo, el transformar algo medio serio en algo cómico. O sea, puede funcionar, pero para muestra un botón, La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero y El Regreso de los Muertos Vivientes. Claro, por ejemplo, crónicas vampíricas. No, es un cáncer. Tiene su, Sí, de onda, es un cáncer. su vuelta. ¿Entendés? Ujú. Pero no, no se da para hablar de eso. Ok.
Drácula. Esta fue la última, ¿no? Ujú, Está prolija, está enfocada similar a la de Bram Stoker. Dan un giro ujú. medio ahí interesante. ¿Ah? Y no estamos haciendo ninguna clase de spoiler. Vos Ok. siempre estás preocupado del spoiler. No me preocupo de nada por el spoiler, yo solamente aviso. Yo voy a spoilear todo lo que quiera spoilear. Daybreakers. Daybreakers, para mí, es una de las mejores películas que hay. No sé, no la vi, tampoco me interesa verla. No, está. Auf Wiedersehen. No, capo. Daybreakers la vas a ver. Sí. La vas a ver, la vas a ver, te guste o no te guste. Esta ya te muestra unos vampiros, como te puedo decir, Mm, actualizados. En la actualidad tienen sus reservas de sangre. Tienen a los humanos mm. como sellados al vacío, ¿viste? Drenándolos. Ok, ok. ¿No? Cambia, actualizado, siglo XXI, está Claro. presentable y tiene un entorno más agradable. Vamos a decir, es más creíble. Sí, ¿Entendés? De que te aparezca un conde en pleno siglo lo XXI, que yo te ¿no? decía, ves un conde hoy en día, vos ¿No? Y disparás campo afuera, decís, ¿qué no, va? Eso era en la Edad Media. ¿Ah? Se no, estaría en campo hoy en afuera. día también, vos salís a la calle ahora, plena madrugada, estamos a casi las 2 de la mañana, te topás con un tipo vestido de conde, vos no pasás al lado de ese tipo. Uno, porque igual Sí, está está chiflado. hasta arriba de drogas y te va a robar. Puede ser también. Una serie de los 90 basada en adolescentes, Buffy, la casa de vampiros, Oh, sí, basada en la película, ¿no? sí, 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 Tiene giros, tiene demasiado, vamos a decir, yo entiendo a dónde iba el el, director, ¿sí? Se había, Josh Whedon, ¿no? no me acuerdo. Sí, Josh Whedon. El loco quiso involucrar todo lo que era lo sobrenatural, Ujú. ¿ah? Es entendible. El problema es que se le fue de las Se manos, le- sí, ¿ah? Para una época donde los amantes del vampiro querían ver sangre. sí, sí, No querían además. ver una casa vampiro enamorada de un vampiro. Ujú. No, y mucho menos volver a ver el típico vampiro en el castillo, en las afueras Ah, del pueblo medieval. O sea, no. Este, si bien yo aprecio la arquitectónica de los castillos antiguos, no, poneme ahí al Spike y al Angel, este, y acá metido en lo tenemos gótico. a tu actor, Robert El Pattinson. Robert Parkinson. Actorazo. No voy a decir nada. No, Simplemente, fuera de joda. Todo la actuación de Twilight no fue culpa de él. sí se sabe, pero tenía dos opciones. Irse o suicidarse. No hizo Bueno, ninguna de las dos. bueno, en defensa del tipo, él se bancó todo eso. Tuvo la capacidad de bancarse todo eso. Y lo dijo. Vos mirate The Lighthouse. Ya está. Mirate el faro. Punto. Entrevista con el vampiro, con Brad Pitt. Esta película tuvo más furor entre mujeres que Sí. entre... Obvio, ¿No? si veías a Brad Pitt con el pelo largo, tipo femenino, o sea, ok, mira, a mí me encantan los Guns N' Roses, ok, y vos veías a Axel Rose ahí con pantalones de cuero ajustados, decía, esto es una mujer, si veías de lejos, viste, es una mujer. De hecho, en el video original de Welcome to the Jungle, está en una habitación vestido con el pelo largo, parecen mujeres, ok. Yo entiendo, Eso yo lo entiendo. era una etapa en la época, no la mayoría de los rockeros utilizaban el pelo lacio Sí, y se sí, lo sí, cuidaban y más te con la digo, y mujer. a mí me gusta, o sea, yo Pero lo entiendo. yo entiendo, esta película, aunque no es mala, Ujú. Tampoco es un, ok, resalta por esto y esto, sino que cumple y y claro, chao. cumple con ciertas... porque lo hicieron seria. Es Sí, sí, cumple. claro, Ya está, punto.
entiendo que resulta entre mujeres, o sea, el Brad Pitt semifeminado ahí, tipo de vampiro, no es la desgracia de Twilight, pero tampoco es tanto el conde como el vampiro convencional que había hasta ese momento. Por ejemplo, si esta película hubiese salido después de Underworld, se habría muerto. Sí, Se habría muerto. entiendo lo que vas. ¿Entendés? Pero hay tantas, Cumple porque hay no había tantas mucho más cosas que se pueden realizar, loco. Se pueden realizar miles de ideas, ¿no? Como una de Drácula 2000 creo que fue, no me Ay, acuerdo, que enfocan como que fue Judas que se transforma, ujú, ¿tá? Y le dio un giro diferente. De por qué es débil a la plata, por qué es débil, ¿entendés? Cumple con ciertos objetivos, aunque la película no es buena, ujú. tampoco es pésima. Claro, Cumple o con sea, ciertos objetivos. Eso es lo que yo rescato de, vamos a decir, para rescatar una película yo de vampiros, ella tiene que cumplir ciertos objetivos, ciertos puntos. ¿Ah? Respeta ciertos puntos, bien, queda ahí. Digo, excelente, yo puedo mirarla. Es un cáncer. ¿La puedo volver a mirar? Tal vez. estoy con mucha heroína en la sangre. Ahora, películas de vampiros hoy en día que cumplan con todos los objetivos de decir, una película buena, estaría bueno que saliera otra, como Underworld no ha salido. No, no, no existe. Y no lo veo existir en esta década. No es que esté muerto el tema del vampirismo y nunca más volveremos a ver una buena película que reinvente como reinventó Va, Nosferatu. La Reina de los Condenados. La Eh, Reina, yeah, que pero, tampoco conoces. eh, Dijiste, hablamos de vampiros entonces. Sí, hablamos de vampiros, Reina de los no, Condenados. me salís con los nombres en español y, Bueno, acá, esta, ¿la viste? ay, no, no la vi, no. Me iba a defender y no pude. Bien. Yo entendí el concepto de dónde iban a apuntar con la película y todo eso, pero la película es mala. Es como la secuela a 30 noches en la oscuridad. La secuela es estúpida. Es una ¿Ok? copia. No, no, eso es una copia, es estúpido. O sea, voy a sacar el cadáver de mi novio y revivirlo con la sangre y será todo alegría y felicidad. No, vas a revivir no a tu novio, vas a revivir un vampiro, pedazo de estúpido. Y es lo que pasa al final. Sale el tipo así recuperado y la abraza y la mata. Fin. O decime, ¿cómo demonios es posible que a la madre de los vampiros, a Lilith, se la pueda engañar un simple mortal que se escondió dentro de una tina con sangre? En serio, ¿me entendés? Es una porquería. Esta hace referencia a que es Lilith. ¿Ah? Sí, Lilith es la que está ahí enfrente en la carátula, En otras palabras. porque es una porquería. Ya te Exacto. digo, porque Lilith no es la mitología mesopotámica. Lilith no era una cosa barata, erótica. Era simplemente una creación idéntica, del mismo barro de Adán, que se fue del paraíso por su cuenta. Claro, aunque vos lo pongas al tema, lleves a Lilith al vampirismo, ¿ah? Eh, tiene que reunir Mm, ciertas características. ya, yo lo ¿Eh? entiendo, pero ¿para qué traer? Es como traer a Cain a la tierra. ¿Para qué? Son no deidades, super deidades. ¿Qué demonios tienen que hacer acá en el planeta? Vos Extraño. llamalo lo que quieras. El tema es que se están abrazando, ¿no? Están transformando el cine de horror Mm, en familiar. sí, lo sé. ¿Ah? Vende más. Hace pedazos el cine. ¿A vos te Eh, gustan los zombies? sí. Sí, sos amante de los zombies. No soy fan, me gusta. Mi favorita, El regreso del muerto viviente, de Dan Ah, O'Bannon.
Para la próxima, así como vos, así como vos me tirás, quiero ¿Qué? que mires Nación Z. No, vete, anda, vete al demonio. ¿Qué? Intento censurar mi lenguaje y me traes esto. ¿Nunca viste Nación Z? No me interesa ver Nación Z. Bueno, tenés que mirarla. Es una porquería cómica. No, O sea, es, entiendo, es un holocausto, ah, ¿ah? Y empieza muy buena. ya, pero los actores que veo parecen una porquería. Se van transformando. ¿Qué podés esperar? Es una porquería, ya te voy diciendo. Eh, ¿Ah? Y tiene una visión diferente el director. Pero me importa un comino una Mm. visión diferente. Dame el zombie lento de George Romero y Resident Evil, trilogía PlayStation 1. Y ya está, soy feliz. No necesito que el zombie piense. No necesito que el zombie corra. Quiero el zombie lento. El que repite los movimientos que quedó haciendo, jugando al tenis y se va con la raqueta. El fan de. El rockero haciendo que toque la guitarra. Su fan de atrás, moviendo la manita. Ok, ok, entiendo la crítica, pero me No, gusta, se ¿entendés? entiende, pero a esto es lo que nos estamos enfrentando. Sí, lo sé. Por eso yo no miro películas. Yo llevo como 10 años sin buscar mirar películas. Si miro es únicamente porque recuerdo de haber visto, yo qué sé, un film de los 80 y quiero volver a mirarlo. Es que hay películas muy buenas actuales. No, yo sé que es probable que las haya. No, el cine no me llama en que me interese si las hay. ¿Entendés? La industria no me llama. La industria me dice, hay buenas películas, pero hay el triple, el cuádruple, el quíntuple de cánceres ahí fuera. Ah, Ven y sí. encuentra las películas buenas. Diviértete. Nación Z. No, para eso me quedo con Dawn of the Dead. O Nació. mejor dicho, que Dawn of the Dead. Shaun of the Dead. De los actores que aparecieron ah, en Pus, creo que era la película. No me acuerdo. Este. Mirá, el cine de horror está pegando giros. Sí, giro para todos lados, va para todos lados, menos por el camino que tiene que Sí, ir. bueno, Nación Z te lo digo así. En otras palabras, uno de sus actores, como que si fuera el principal, porque ya llegó un punto que yo no miré más, agarra poderes y puede. Él es mordido por zombie, Mm, ¿no? Y se cura, no me acuerdo muy bien. Pero puede dominar a los zombies, para que no lo muerdan, mm. los corre. Ah, Váyase. sí, sí, ¿Ah? sí. El Perfecto. César Milán de los zombies. ¿Eh? El César Milán de los zombies. El encantador de zombies. Ya está. Sí, bien, perfecto. Y se Claro. va por Sí, costado. sí. Entonces, eh, te están cambiando el cine de horror a un cine de fantasía para toda la familia. Están haciendo de un Spaceballs una película de Adam Sandler. Fin. Punto. Se acabó. Ahí está. También tiene el ángulo. Más o menos. O Seguimos con sea, la película de vampiro. Bueno, tenés eh, Los Cazadores, ujú, que por el momento, la única película que ha salido de su, ¿cómo es que se dice? De su tradición a una actualización fue Underworld, ujú. ¿ah? Con las balas de. Las balas, sí, de porquería luminiscente. No me Sí, acuerdo el nombre. ¿ah? Es lo único que han cambiado. Se siguen muriendo de la misma forma, los seguís matando de la misma forma, los seguís engañando de la misma forma. Ya, El único que ha cambiado de forma grotesca en los últimos tiempos ha sido el zombie. ujú. El único que lo han llevado para adelante, para atrás, para acá, para allá, le han Ah, agregado no, habilidades extra. han intentado reinventar lo que no necesitaba reinventarse tanto. ¿Eh? Han intentado reinventar algo que no necesitaba reinventarse tanto. Que precisaba Will Davis, que había
chance de hacer updates al género, ok, lo pillo, sí, pero de ahí a entrar a sacar cosas de la manga solo por querer ser innovador. Y esto le pasó a George Romero, ¿ok? La película de los zombies que medio que entran a ser humanos de vuelta, no, no, eso no te lo... Eso es en detrimento de lo que es el género. Es como, es como Twilight al vampirismo, básicamente. Entiendo el concepto de la idea que quiso tener la autora. Lo hizo como mi cara. Ese es el problema. Yo últimamente, y ya hace un par de años que no busco una sola película de vampiros. Ok. ¿No? Ya. Me topé con una serie en esa Crepúsculo al Amanecer, Ujú. ¿no? Que en la película era abierto hasta el amanecer, una cosa así, Claro. From ¿ah? Dusk Till Dawn. Con los hermanos Gico. Sí, George Clooney y este otro, el que tiene un trauma con, ¿cómo se llama? El Quentin Tarantino. Que fue la última serie que vi, ¿no? Y ya no eran vampiros. Ujú. Le habían dado un giro a la cultura mexicana. Entendí el concepto, no los tomé como vampiros, ¿no? Ujú. Así que con eso ya te digo todo. Pero como es, se necesita volver al cine de horror, al cine de terror, al que no sabes lo que va a suceder. Claro, maldita sea, el cine. ¿Vos te acordás de la primera película de Child's Play, Sí, la original? sí. Hay momentos en esa película, quizás no me pasa a mí, en la que no sabes qué va a pasar. Hay momentos en los que no puedes predecir qué va a venir. O sea, en la escena final, cuando van a matar, cuando destruyen a Charles Lee Ray, a Chucky, cuando lo queman vivo, vos no viste venir eso. O sea, y cuando ocurren todas esas cosas, siempre te sorprende y, y asusta, porque lo presenta de una forma, a pesar de ser fantasioso, medio creíble. Claro, el tema es que ahí vamos a lo que era el cine viejo. Claro, el cine de horror viejo, que es el horror planificado. Claro, porque ves Chucky 1, la original, ves la 2, Ok, medio que tira un poco ahí de los cables, pero y cuando querés ver, estás, estás riéndote. sí. Le pasó a Michael Myers, le pasó a Freddy, le pasó a Jason, le Sí, pasó a Alien. Bueno, una Jason X, lo que es, la Ah, que está no, en no, el no, espacio, no, no, no. Te digo, esa película no la redime ni la escena erótica. ¿no? Y fue, para mí, fue la peor película de la historia. Y le sigue Jason versus Freddy. Al revés, Freddy vs. Jason. Bueno, está como Es que. una porquería por igual. Me vi las dos en su momento, Entonces vos decís, una desgracia. Ya, es que ya, esto. era de esperarse. Dormimos a Jason para que se pelee con Freddy. Pero, ¿cuál es el sentido? O sea, Que uno mate al otro para enfrentarse al otro. ¿y qué hay de interesante en eso? Pero es que, a ver, Pablo, la O cosa poner más que, estúpida de la historia es tener el tipo cuando dice, o la loca cuando dice que no pueden dormir porque los agarra Freddy, no pueden estar despiertos porque Jason está ahí. Vamos a decir, ya no sí, sabían qué hacer, lo juntaron a los dos. es que para eso es como poner a Chucky versus Pinocho. ¿Qué carajo me estás conseguís con eso? Nada. ¿Entendés? No tiene Ah, sentido. a ver, ¿por qué Entiendo. creaste pusiste un husky como lobo? Para mí era un husky, Mm, ¿no? En Twitter. Es que yo no puse nada, a empezar. ¿Me podés explicar por qué el director puso un husky
como lobo. Era el presupuesto que había. Yo qué sé. Ah, entiendo del vampiro contra Licandro, ¿ok? Entiendo como en el caso de Vampire The Masquerade Bloodlines, o mejor dicho, en Vampire The Masquerade, de una serie de libros, tengas vampiros, hombre lobos, brujos y hechiceros en un mismo universo. Sí. Lo entiendo porque se lo trabajaron, construyeron toda la mitología. Tiene agujeros, porque es imposible unir todo esto en una cosa coherente, pero lo intentaron. Llevan tiempo. Lleva un tiempo hacerlo y no lo han logrado escribir bien, pero lo intentaron y tiene sentido, ¿ok? Pero de Freddy versus Jason, que son dos universos completamente incompatibles, porque el licántropo y el vampiro vienen del mismo molde, Sí. igual que los brujos, igual que los hechiceros, todo viene de la maldita Edad Media, ¿ok? Freddy versus Jason son dos universos de la misma época que son opuestos. Es como, como eso te dije, es como Chucky y Pinocho, lo meten enfrentándose. ¿Qué ganas con eso? Nada. Lo que han Eh, ganado últimamente es la decepción que tiene la gente sobre lo que hay series de vampirismo, mm, ¿no? Que no es que sean malas, es que tal vez los fanáticos mismos que esperan un cambio brutal en lo que es el cine mm. hagan algo más interesante. Creo que lo más interesante que hay hoy en día es Van Helsing. Este, Está Van Helsing. mención honorífica al film del año 2004 de Scott Summers. No, M- muy bueno, muy buen esta tributo. lo ponen, la principal es descendiente de los Van Helsing. Ah, ¿Tá? Tiene a su hija que se convierte en vampiro, los vampiros se manejan en tipo en sociedad con sus escalas, todo, bla, bla, bla. sí, 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 sí. ¿Tá? Pero no deja de ser una serie, ¿no? Recaudadora, con algunos cambios interesantes, ¿no? Pero no es lo que esperás. Están en el fin del mundo. Ujú, Los sí, sí. vampiros son los que dominan todo. ¿Tá? Es una perspectiva completamente diferente. ¿La miré? Sí, no sé hasta qué temporada. ¿Esperé que saliera la otra? Sí. ¿La miré? No, está ahí para mirar. Ujú, ok, sí. ¿Tá? No es de esa que te diga, ah, salió, quiero mirar. Sí, sí, sí. No es Street Fighter Victory, por ejemplo, la serie. ¿Tá? Como me la pasaste una vez y yo dije, mira un capítulo y a las 6 de la mañana seguía mirando. O sea, Claro, mi nivel completa de una sentada. claro. ¿Qué pasa? El, el vampiro tiene varias formas de ser asesinado, ¿no? Ya, Tiene varias formas, hasta decapitado. sí. Hay, sí, no solo con la estaca, que hubo un punto en el que lo estaqueabas y se moría. En The Masquerade, Vampire The Masquerade, lo estaqueas, solamente lo paralizas, le sacas la estaca y vuelve a estar activo. Mantiene la mitología de que le clavaba la estaca en el corazón, se lo cortaba hasta muerto. Ujú, Le sacabas eso, el tipo volvía. claro. ¿Ah? ¿Se De entiende? hecho, en el juego te estaquean ahora. ¿Te acordás cuando salís de Santa Mónica, que se bajas del taxi y ah, no, no te estaquean. No, sí, qué pelotudo. En la intro te estaquean. En la habitación de motel, te clavan la estaca y se la avientan al flaco o flaca, porque hay un parche que permite este mismo sexo. ¿Ok? No aporta nada. O sea que sí, mantienen no solamente de verlo, porque lo ves bastante en el juego, la gente estaqueada, pero sí, obviamente que te lo aplica. No sé qué iba esto, pero quise comentar. Ah, pero tienen vamos a decir, tiene varios métodos de asesinato, de cómo ser destruido. Ya. Pero vamos a decir, le han bajado su poder, Ah, ¿ah? de un mortal. Y no bastando, porque claro, buscan un humano que les sea igual. Ya,
Y el único humano que le era igual era Van Helsing, pero no en fuerza, en habilidad. Ujú, No me lo pongas a pelear cuerpo a cuerpo. El vampiro es superior. sí, Todos los que lo vencen, que vencen a un vampiro, o están hechos pedazos, o porque usaron la inteligencia. ujú. Entonces, cuando encontrás un superhumano, se cambia. Ya, The Priest. Claro, Ahí se fueron al carajo con lo de... sí, se fue en el carajo. eh, Entendí el concepto muy muy bueno. buen concepto, pero al final, Y a mí me dijeron, varias personas me decían, sí, Mariano, pero si hay un vampiro, puede haber un superhumano. ¿Vos estás no, creyendo en un vampiro? No, no puede, no puede, eso es, no puedes sacarte la carta de la manga y decir, pongo esto porque si no, no tengo final no. para la película. Ay, ¿cómo lo enfrentás? Digo, bien fácil. Si es un vampiro, está el hombre lobo puede enfrentar al vampiro. A diferencia, el hombre lobo Mm, pierde el uso de razón con la luna. ¿sí? El resto del tiempo es Es un simple simplemente humano que humano, sabe lo que hace. ¿sí? Claro, es un mortal. En la película de Van Helsing de 2004, cuando no está transformado en hombre lobo, el hermano de la protagonista es común y corriente. Este, el vampiro nunca es común y corriente. El vampiro siempre se mantiene, Se no lo puede mantiene, apagar. claro. Entonces, si buscas un hombre lobo, le decís, haceme la huasca, mira que te puedo comer a vos. Bueno, quédate ahí. Sí, tal cual. O si no, Pero usa la inteligencia. Ya está. que ahí está, ahí te lo cambian, en Underworld te lo cambian. El lobo puede razonar, Ujú. que te diferencian el licántropo, el hombre lobo que domina la transformación, del que no. El que no. El que lo es de forma constante, no te sacan a que se transforma cuando llega a la luna. Ujú. Le hicieron un cambio ahí, pero que no, No rompe tanto con el molde, sino que se eh, agrega. exacto, y se transforma en un lobo no lobo, Ujú. ¿no? Porque se transforma en un bicho grande que corre en cuatro patas, pero se mantiene en dos. Claro, es un lobo antropófago. No como este otro, el husky. Ah, no, que hablas de que cada vez que se enojaba se quitaba la camiseta y salía a campo afuera. El de Twilight. ¿No te acuerdas de esa del hombre lobo? No, yo vi las escenas y cuando vi el logo, digo, ese es un husky. Ah, ok. Y digo, yo no voy a mirar semejante Ok, basura. en la serie o en las Si no películas. terminé la primera porque me pareció que era Ah, no ridícula, veas la segunda. si me Fue un cague pareció, de risa. si me pareció exageradamente ridícula, Ujú. ¿cómo pretendés que yo vaya a mirar la segunda? Bueno, Y creo que hay una hay tercera. una tercera por ahí perdida en el limbo de la Deep Web. Pero no veas la segunda. Es un cague de risa. No, no terminé la primera, pensé que vaya a ver la segunda. No, te advierto, no veas la segunda. ¿Ok? Hago mi servicio comunitario advirtiéndote de esto. No Bueno, yo veas la hago mi segunda. servicio comunitario. No la vas Mirá, a ver. mirá Nación Z. No. Empi- pero mirá cómo comienza, cómo le dan el giro. Eh, está aceptable hasta ahí, hasta cómo lo van girando. Sí, yo también encuentro aceptable Resident Evil 2 Apocalypse hasta la mitad y después se va todo al demonio. Pero no por eso voy a ver la película al revés. ¿Ok? Yo miro porque está la que hace de Valentine, que no me acuerdo el nombre ahora, y está la Jovovich, que la paseo de paseo a todos lados. Entonces, ok, lo pillo. Resident Evil 2 es una buena adaptación hasta la mitad de la película. Después se va al demonio. Y es por eso que yo no la vuelvo a ver. Ni pienso verla. Ni me interesa volver Hablando a de verla. eso, ¿Ok? Por eso no no, me vengas con los, Z los, Nation. mirarlo. No voy a ver esa cosa. Te recomiendo mirar 2 o 3 capítulos No insistas. para que Y no veas. me vengas con, míralo por este lado. Porque No, ya no, sé para no, qué lado es. no, porque la idea es que vos veas la idea que tenían. Mm, Te lo explico así y vamos a cerrar. sí. ¿Cuánto llevamos? ¿Una hora y pico? Sí, y nos despedimos con esto. Ok. Historia de vampiros. Te lo estoy dando el plus de Nación Z. El tipo, el director, el creador de Nación Z estaba
armando todo, lanzando todo, y no sé por qué se bajó una botella de whisky, Mm, no, y le modificaron todo y cambia rotundamente todo. Lo que parecía tener en los primeros capítulos una tendencia bastante interesante, mm. ¿Cuál carajo? se dio vuelta a todo. Porque en los primeros capítulos dije, mira, esto va a estar muy bueno. Mm, ¿No? Como cuando estaban planteando la de Twilight, ¿no? Muy interesante, vamos a ver cómo sale esto. Empecé a mirarla, esto no sirve, mm. chao. Alt ¿No? F4, chip suprimir. Exacto, sí, sí, sí. Y es así, después te vienen y te dicen, sale Twilight 2, que vayan a tomar por. Sí, 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 obviamente. Obviamente, ¿no? Y eso que me he visto películas malas de Mm, vampiros. Yo voy a hacer un listado y después lo voy a compartir acá de las películas de mm, vampiros que están. No, porque hay películas de vampiros franceses, hay otras películas de vampiros que son italianas, otras que son asiáticas. ujú. Bueno, sí, difiere, difiere. Difiere el vampiro asiático Es de más lo que es el vampiro europeo. sobrenatural, quizás. O sea, El más. asiático, Sí, 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 y creo que hasta más fácil de matar. por eso, o sea, es Además, eh, él se mueve saltando, con brazos extendidos hacia adelante, preparado para agarrar. Dan saltos de diferente forma y difieren en algunas películas y Sí, algunas sí, 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 habilidades y todo pero, eso. ok, es la reinterpretación oriental de lo que es el género occidental del vampirismo pasado en la Exacto, porquería europea del vampirismo. Sí. claro. Es que en realidad no se sabe con exactitud El origen de. dónde Sí, nace sí, sí. mismo Yo digo porque que es europeo por la Edad Media, porque por ahí va que sale, pero puede salir sale de antes de África. de la Edad Media, creo. Pasa que eh, Ta, se pero fue ¿qué convirtiendo, era? O sea, podría haber una criatura similar a lo que consideramos vampiro, pero sin ser ni siquiera cerca de un vampiro. claro. En la mitología, estos bichos nunca existieron. Bueno, existen vampiros que chupan sangre, pero no del típico de se transforman en niebla, se transforman en ser humano. Sí, sí, sí. Un murciélago que se Sí, alimenta de sí, sangre del animal y ya está. Ese es un sí. vampiro. Aunque hay gente en la historia que sufría de porfiria y tenía que beber sangre para recuperar el hierro en su propia sangre. Entonces, bebían sangre humana o sangre de animal. Muchos imperios bebían de sangre humana para meter respeto y demás. Sí, Pero no eran sobrenaturales, eran obviamente, dementes, con mucho poder adquisitivo también. y peligroso. Bueno, gente, eh, nos vamos despidiendo con el tema del vampirismo. Diferentes posturas, diferentes versiones de lo que se han visto alrededor del tiempo. Para mantener algo más estable, creo que eh, me quedo con lo que era el vampiro de Bela Lugosi, Bram Stoker, Mm, John Carpenter y Underworld. Creo que La primera al menos. rompe los esquemas, pero es respetable al tema de que ya no es apta para menores. Ujú. ¿No? Que mantiene todavía un poco del horror por medio de la violencia. Sí, eso es una cosa que tienen que forzar la violencia para mantener un distanciamiento entre lo para toda la familia y lo de para adultos, porque el cine ha cambiado. Exacto. Entonces, creo que si vamos por el tema de películas de vampiros, hay que respetar a dos grandes, que es Bram Stoker y John Carpenter. Ujú, Fueron los que la novela de Bram Stoker hasta el día de hoy se sigue manteniendo firme de lo mm. que es el vampiro vampiro. Y John Carpenter que le dio el giro a Sí, cómo es que se los caza. un film muy olvidado porque yo no he visto mención, cuando estaba en la red no veía mención a esa película por ningún lado. Así que puede haber sido olvidado. Es una película del mediados de los 90. ¿Qué film de esa época no fue olvidado por el paso del tiempo, a pesar de ser muy bueno? Exacto. Este,
Pero yo me quedo con. Yo, en términos de vampirismo o de licantropía, yo me quedo con la era de los Hammerfield, la era de Peter Cushing. A pesar de que estas películas tenían su gran cantidad de problemas, Yo, pero yo yo, me s- quedo con eso. yo me quedo con el vampiro tradicional, ¿no? Y los cambios brutales a monstruos Mm, no actuales, como yeah. los que viven como animales directamente. Ya, ¿sabes qué? Lo resumimos así, lo cerramos con broche de oro. Nos quedamos con los vampiros del Vampire Bloodline. Fin, Eso sí, ya está. es el más acertado. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Voy a obligar a Pablo a mirar Nación Z. No Hasta vas a una hacer un próxima. demonio. Auf Wiedersehen. Sí, 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 sí. Nación Z.